Bueno, durante su trayectoria, usted ha tenido la oportunidad de compartir diversos espacios relevantes para la disciplina con autores importantes, desde alguna entrevista con Skinner, charlas con Cantor, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son esas experiencias académicas o incluso personales que han sido significativas para el fortalecimiento en general de su propuesta, de la teoría de la conducta y en específico para su trabajo y quehacer como psicólogo? Bueno, la forma en que te influyen las personas depende del momento en que haces el contacto con ellas, ya sea en lo personal o a través de los libros. A veces no requieres del contacto personal para recibir una gran influencia, ¿no? Un ejemplo es a Gilbert Ryle, de quien he aprendido mucho sobre el análisis de los conceptos del lenguaje ordinario. Lo leí por primera vez cuando llegué yo a Jalapa en 1964, recién egresado de la facultad y recién iniciado como profesor universitario. Y creo que no me enteré de nada. O me enteré de muy poco, porque obviamente el efecto que puede tener la lectura de un libro depende de lo que puedes entender acerca del libro. Entonces, a veces hay lecturas que diríamos son prematuras, y notas a veces son demasiado tardías y te arrepientes de haber llegado tan tarde, pero en general el impacto que tienen los distintos pensadores depende mucho de lo que tú puedes aprovechar de ellos, de los antecedentes que tienes, de las preguntas que tienes, de hacia dónde te diriges, en qué punto del desarrollo del conocimiento estás. La verdad que es siempre muy relativo. Obviamente, el contacto personal con algunos de ellos te permiten un tipo de relación más precisa, más directa y más como una conversación. Ajá. Sí, he escuchado que usted no ha leído tanto a Cantor, sino que tuvo la suerte de hablar con él, que fue más Sí, yo a fructífero Cantor lo para he usted. leído poco. De hecho, en el último libro soy bastante crítico de muchas cosas de Cantor. Y soy crítico precisamente porque creo entenderlo y parto de él para desarrollar lo que él se proponía. De otra manera no sería. No soy un crítico externo, siempre soy crítico interno. Okay. Soy lo que se llama yo un crítico de familia, no un vecino. No un crítico de vecindad, sino de familia. Sí, con Cantor tuve muchas oportunidades. De hecho, del año 74 al año 84, en que él murió, todos los años nos reuníamos, en ocasiones hasta 2 veces por año, y tenía yo la oportunidad de conversar con él. Cuando iba yo a Chicago me quedaba yo en su casa, de tal modo que lo podía presionar un poco para sacar lo que no estaba escrito en el libro, ¿no? Eso es lo que es importante. Lo que ya está en un libro, ¿para qué lo preguntas, no? Ya está en el libro, ¿no? Eso me pasaba con Skinner. Con Skinner tuve la oportunidad de hablar 2 veces con él. Y hablamos de todo menos de psicología. Hablamos de música, de pintura, de otras cosas, porque la impresión que me daba Skinner es que él creía que lo que él había formulado era el final y ya estaba. Y no había mucho que escarbar, lo único que te iba a hacer es repetirte lo mismo. Entonces ya lo había leído y prefería más bien conocer y disfrutar otros aspectos de su persona que yo ya
sabía que no había mucho más que ir. En cambio, con Cantor y con Schoenfeld especialmente, la situación era diferente. Con Cantor podía preguntarle de autores que la mayor parte de los psicólogos norteamericanos no conocían, pero que él sí, y que yo conocía por otros motivos, muchas veces por mi primera formación en una tradición psicoanalítico-cognitiva, o por mi interés en el pensamiento de Marx y en la práctica política. De tal manera que él quedaba sorprendido cuando yo le hablaba de algunos autores como Fritz Heider o de algunos filósofos que normalmente la gente ni idea tenía. Entonces me preguntaba, ¿y tú cómo sabes de él? Porque los vi de jóvenes, qué maravilla. Y hablábamos de muchas cosas, discutimos mucho el concepto de medios de contacto, discutimos algunos aspectos relacionados con el lenguaje. El problema con Cantor es que era sordo, estaba prácticamente sordo, entonces era muy difícil sostener una conversación fluida, hay que gritarle. Pero de todas maneras era simplemente el poder escucharlo era muy enriquecedor. Él había estudiado en Chicago en la época en que estaban Dewey y Angel fue su maestro. Carr tomó un curso con Watson, o sea que era parte de la historia viva de la psicología y de esa psicología que era la que valía la pena. Siempre he dicho que después de 1970 no hay mucho que leer en psicología. Es basura. Es basura de mercado, ¿no? De mercado de la ciencia. Pero la gente que tenía inquietudes sobre la formulación de una ciencia, los problemas importantes, estuvieran o no equivocados, ese es otro problema. Pero la actitud general era la correcta, ¿no? Era la correcta. Ahora no hay mucho que leer, ¿no? Prácticamente no hay que aprender nada de nadie, ¿no? Más bien hay que desaprender de lo que te dicen y desconfiar. Pero en general, con Cantor fue ese tipo de relación de irme enterando de la historia, de cómo eran las cosas, de su relación con Skinner, con Keller. Él tenía una gran admiración por Schoenfeld, y Schoenfeld tenía una gran admiración por él. Tuve la oportunidad incluso de llevarlo un día a casa de Israel Gold Diamond, que era su vecino ahí en la Universidad de Chicago, y ir juntos a platicar. Gold es otra de esas figuras importantes en la psicología operante, poco apreciada, lo cual demuestra su importancia, ¿no? Usualmente de los hechos de vida. Y Schoenfeld quizá es el más importante porque de Schoenfeld aprendí a pensar. Que eso es muy importante. Y aprendes a pensar viéndolo pensar y oyéndolo pensar y hablando con él pensando. Es decir, generalmente el pensar, y cuando digo yo pensar es el hacer teoría, lo que habla en el libro de Contactos de Transformación, siempre empieza por preguntarte. Aquel que no se pregunta no piensa. El que le pregunta a los otros no piensa, tienes que preguntarte tú sobre lo que tú haces y dices, cómo lo haces y lo dices. Y Schoenfeld era un practicante del método socrático. Todo el día se hacía preguntas, ¿no? Él nunca te daba la respuesta, él lo que te planteaba era siempre problemas. Y te decía por qué eran problemas y cómo era que la gente no se daba cuenta de que esos eran problemas y suponía que ahí no habían cuestiones que indagar. De tal manera que lo que me enseñó Schoenfeld es
es eso, hacerte preguntas todo el tiempo. Y yo creo que él fue mi puente natural después a leer Wittgenstein de otra manera, ¿no? Okay. Wittgenstein es lo mismo. Wittgenstein es un socrático, ¿no? En el fondo, ¿no? Todo el día se hace preguntas. No te da las respuestas. Lo que te dice es, simplemente mira cómo es que acostumbramos a hablar y cómo se acostumbra a hablar, y ahí está la respuesta. Pero él no te la da, él no te da soluciones, él te enseña a buscarlas. Okay. Eso es todo. Entonces, bueno, pues mis grandes influencias vivas fueron fundamentalmente Cantor y Schoenfeld, y Biju en otro aspecto, Biju en el aspecto más, diríamos ya, más técnico, más directo de mi introducción al campo de la psicología operante. Y después, obviamente, Ray, pero fundamentalmente Wittgenstein, ¿no? Okay. Y bueno, y todo el pensamiento libertario, que es herencia de mi padre, y de ahí mis lecturas de Marx, y de Kropotkin, y de muchas otras gentes que te dan el contexto social para entender otras cosas, ¿no? Y no ver a la psicología como el problema de la subjetividad, la intimidad, o esa mente aislada, o ese individuo que está ahí solo, de alguna manera relacionándose con el mundo, ¿no? Que es como nos enseñan a ver la psicología, ¿no? De pronto, sí. La siguiente pregunta opté por dividirla en dos partes, ¿no? En algún momento leí o escuché que en la psicología hay método experimental y confusión conceptual. Usted y muchos psicólogos han mencionado, ¿no?, que uno de los principales problemas que enfrenta la psicología es que los mismos psicólogos pues, no se ponen de acuerdo en el objeto de estudio. Entonces, en primer lugar, y pecando un poco que esta pregunta sea tal vez un tanto obvia, ¿podría explicarnos cómo se ve reflejado actualmente este problema en la psicología, el de sencillamente no ponernos de acuerdo en el objeto de estudio? Pues, desde un punto de vista, si dijéramos sociológico, es muy sencillo, ¿no? Existen muchas psicologías. Es decir, lo que llamamos psicología es una especie de ficción nominal inventada por las universidades que otorgan una certificación de que la gente que lleva ese papel es un experto en eso que se llama psicología, al margen de lo que la psicología que hace sea y piense que sea. Entonces, el eclecticismo en psicología y la diversidad de concepciones y de formulaciones de la teoría, pues hace que, siempre he dicho yo, que es un proyecto de ciencia, pero no es una ciencia, y que en realidad lo más correcto es hablar de varias psicologías, todas ellas paralelas, divergentes inclusive, que no se tocan una a la otra, y luego de algunos que son presa de una droga conceptual llamada eclecticismo, que les hace alucinar la integración de todo eso que no es integrable, ¿no? Como si fuera algo solo, pero la psicología no existe, ¿no? En realidad no. Lo que existe son esbozos, gérmenes de distintas psicologías, que además para desgracia de lo que podría ser la disciplina, se ha diversificado masivamente como si fuera una profesión, que no lo es, en vez de una ciencia. Okay. Como si fuera conocimiento directamente aplicable directamente. Y entonces, claro, aparte de esas psicologías como proyectos de conocimiento, existen, pues no sé cuántas, pero deben ser como narcomenudistas en el país, de especialidades laborales que se autodenominan formas de psicología aplicada a cualquier cosa, ¿no? Y que no tienen fundamento en nada.
más que en la propia práctica y en alguna justificación que se hace de la práctica a posteriori, ¿no? Bueno, ese es el principio de todo. Primero, en el habla común, nadie usa la palabra psicología, excepto cuando se refiere al psicólogo o a que estudia psicología o el nombre de un texto. Nadie. Esta es una palabra que se ha incorporado en el habla ordinaria de la gente de manera relativamente reciente. Se dice, la palabra mente tampoco se usa en el habla ordinaria. Esa es otra contribución de filósofos y psicólogos a la confusión imperante. De lo que la gente habla es de que siente cosas, de que se imagina cosas, de que ve cosas, de que se emociona con algo, de que quiere algo, de que le gusta algo, de que está triste, de que está pensando algo, de que no ha decidido algo, de que recuerda algo, de que no recuerda algo. Eso es de lo que habla la gente. Y esas expresiones es los que los psicólogos y los filósofos de la mente denominan fenómenos psicológicos. Dice que son la prueba de la existencia de fenómenos psicológicos. En el sentido de que estamos hablando acerca de esas actividades o entidades mentales o psicológicas o de lo que quieran ser. Todos esos términos y expresiones que la gente usa como parte de su lenguaje cotidiano en relación a situaciones o episodios en los que hace referencia a cómo él enfrenta algo, no a cómo son las cosas, sino a cómo él enfrenta algo. Es la autorreferencia del individuo frente a las condiciones del ambiente, y lo hace hablándole a otros. No se habla él solo, no se imagina las cosas. Después te puedes hablar a ti mismo, puedes hablar en voz alta o en voz baja, pero originalmente todo eso lo aprendes hablando a otros acerca de ti o cuando otros hablan acerca de ellos a ti. Es cuando surge ese lenguaje que tiene sentido como lenguaje mental o psicológico. Pues esa es la fenomenología psicológica. No hay otra. ¿Dónde está? En ningún otro lugar. Esa es. ¿Qué es lo psicológico? Esos episodios del lenguaje ordinario que incluyen expresiones y términos que la gente llama mentales o psicológicos, pero que no hacen referencia a nada. Entonces, ¿qué es un episodio de memoria? Un episodio de memoria es el tipo de episodio en el que tú estás de alguna manera tratando de decirle a alguien cómo recuerdas o si no recuerdas algo, o de qué depende que lo recuerdes o no. Esa es la situación en la que se da el proceso. Y ese proceso, ese es el fenómeno psicológico. La memoria es el episodio, no es una función ni un fenómeno que ocurre adentro ni nada por eso. Y lo mismo puedes hablar del percibir, del aprender, del pensar, del decidir, del razonar, del dudar, del vacilar, del amar, de todas las cosas que tú le quieras dar connotación psicológica. Todas están ahí. Lo que han hecho los psicólogos y los filósofos es tomar esas palabras como denotativas o como referentes de algo que está ocurriendo. Es decir, esas palabras no son parte del episodio, sino que son reportes del episodio. Son reportes. Y por lo tanto, si lo están reportando es que el episodio no se ve. Y como no se ve, debe estar ocurriendo acá adentro, no puede ocurrir en otra parte. Entonces se supone que aquel que habla de eso es el observador privilegiado de lo que está reportando a otro. Y entonces, bueno, esa actividad o es una actividad mental. En alguna época se pensó en la conciencia y en la mente como algo que no había que
que justificar más allá como una entidad que solo ocurría en tiempos y en espacio. Nadie sabía en qué consistía. Y la última parte del siglo en donde todo el mundo supone, bueno, que es una función cerebral, de un tipo y otro tipo. Todo el mundo dice, en el fondo, la mente es una función del cerebro. Es la forma, incluso los marxistas, la forma superior de organización de la actividad cerebral. Y ahora con el pensamiento neodarwinista, se supone que está en los genes también. O sea, ya tenemos genotipos de la mente que antes no los teníamos. Pero bueno, entonces cuando digo que cuál es el universo cotidiano del cual parte la disciplina para decir que existe una fenomenología que es específica y que no trata ninguna otra disciplina, pues es el lenguaje ordinario en todos aquellos episodios que puedes caracterizar como episodios que incluyen expresiones o términos mentales entre comillas. Okay. Eso es todo. En la física pasa lo mismo. O sea, ¿en qué se basa la física? La física se basa en que la gente ve estrellas, ve la luna, ve el sol, ve cosas moviéndose, ve cuerpos que se caen, ven palancas y ven cosas. Y el mundo de la física parte de esas observaciones del lenguaje cotidiano. La diferencia es que la física no cree que las palabras son los fenómenos. En cambio, la psicología cree que las palabras denotan los fenómenos. Okay. ¿Eh? Okay. Esa es una confusión tremenda y es una de las cosas en las que Cantor siempre insistió, pero no fue muy claro. Okay. Que no hay que confundir constructos con eventos. No hay que confundir el mundo cotidiano con las palabras. El problema es que Cantor separaba las palabras de los eventos. La gran ventaja de Wittgenstein es que dices que las palabras siempre solo tienen sentido en práctica como eventos. Okay. Y entonces se pierde esa diferencia. Okay. Entonces, es en las prácticas del lenguaje ordinario, como las entiende Wittgenstein, en donde las palabras no ocurren aisladas, sino que ocurren como parte de una práctica, no son independientes de la práctica, ni la práctica es independiente de las palabras, están integradas. Ahí está la fenomenología de lo psicológico. Eso es lo psicológico. Ahora, el problema es que para dar explicaciones de los fenómenos psicológicos en el lenguaje ordinario se basta y es suficiente por sí mismo. Okay. No hay necesidad de... Cuando la gente dice que es de noche porque se metió el sol, lo explica perfectamente. No están equivocados, ¿eh? Ojo. Mucha gente dice, no, eso está mal. No está mal. Se metió el sol, dicen que el sol no se metió en ningún lado. El observador vio que se metió el sol. Y desde el punto de vista del observador y de la teoría de la relatividad, ojo, la afirmación de ese señor es correcta. De la teoría newtoniana no, pero de la teoría de la relatividad sí, fíjate. Lo que es la vida. Desde el punto de vista del observador. En psicología, si tú quieres saber por qué alguien está enojado, por qué alguien está triste, por qué alguien no aprende, por qué alguien se la pasa pensando con cualquiera de las 1001 formas que tiene de entenderse la palabra pensar, porque siempre se entiende episódicamente en la situación en que tiene lugar. Puedes explicarlo dentro de la situación. Todo el mundo lo entiende, porque si no lo entendiéramos, sería un mundo solipsista. Y todo el mundo puede explicarlo. Todo el mundo te puede decir por qué alguien se divorció de alguien, por qué alguien se enojó con alguien, cómo es que alguien resolvió el problema, cómo hace la gente para recordar, y otros por qué siempre se olvidan de todo. Todo el mundo lo puede explicar. No necesitas psicólogos. Todo el mundo sabe que si repiten las cosas 50 veces no se te olvida. No necesitas hacer estudios, solo mensajes de repetición. Todo el mundo sabe que si un número largo lo divides en 3 números más cortos, te acuerdas del número. Eso lo sabe todo el mundo. Pero eso no es ciencia, eso lo ha hecho la gente toda la vida. No hay ningún problema. Entonces, el problema es cómo la psicología
si quiere ser una ciencia, ahora puede abstraerse de esos episodios concretos, particulares, que no le toca explicarlos a ella, porque eso los explica la propia lógica del lenguaje ordinario. Y encuentra lo que la lógica del lenguaje ordinario no puede encontrar. La lógica del lenguaje ordinario es una lógica de la experiencia directa en situación. Por lo tanto, en el lenguaje ordinario, tú no puedes establecer similitudes entre cosas que situacionalmente son muy diferentes o con las que no tienes contacto. Entonces, lo que hace la ciencia es cosas que desde el punto de vista de la experiencia directa son aparentemente distintas. Trata de identificar propiedades comunes que son transversales a todas esas situaciones. Que están en todos. Eso se le llama abstracción analítica. Es la forma en que la ciencia formula sus objetos, por abstracción analítica. A diferencia de la tecnología, que lo hace por síntesis. En la tecnología sintetizas el conocimiento, ¿sí? Y lo particularizas. En la ciencia lo abstraes, es decir, lo separas de la situación. Abstraer quiere decir separar, no es ningún proceso mágico de tipo racional, metalógico o alguna cosa. No, es simple. Abstraer es separar. Cuando tú estás abstraído, es que no estás en la situación, estás en otro lado, te separaste. Eso es todo lo que quiero decir. Y analítico es porque fraccionas. Lo que es una totalidad, tú la fraccionas, y lo que buscas es si distintas totalidades distintas comparten fracciones semejantes. Si comparten fracciones semejantes, ojo, eso es lo que vas estudiando. Esa es la que te interesa, esa fracción. Y a eso es a lo que le llamamos comportamiento psicológico. El comportamiento psicológico es una abstracción analítica, no existe en la realidad. Entiendo. Okay. Lo que existe en la realidad es gente hablando y haciendo cosas unas con otras. Eso es lo que hay en la realidad. Lo que no se le puede acusar a Skinner, concretamente, no la teoría, porque de hecho no forma parte de la teoría, es un pegoste todo, pero bueno, es que no haya hecho caso de la evolución. De hecho, en el año 66 publicó en Science, Filogenia y Ontogenia de la conducta. Cuando en psicología solo los etólogos hablaban de evolución del comportamiento, los psicólogos no hablaban de evolución desde la perspectiva biológica. Y él tomó la falsa analogía entre selección natural, que es eso, ese es otra cosita con la que hay mucha amiga, porque la selección natural obviamente no explica absolutamente nada. De hecho, no hay selección natural, ¿no? Es una especie de sustituto de Dios, la selección natural, ¿no? Él pensó en la selección natural y luego, con su trabajo sobre el diseño de culturas, estableció el símil entre la supervivencia de especies y la supervivencia de culturas. Pero las culturas no sobreviven, eso es un absurdo, eso es no conocer la historia. Aplicar el criterio de supervivencia a la historia de las formaciones sociales es que no has leído historia, ¿no? Que no sabes historia, ¿no? No tiene ni pies ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, pero entonces vio en el concepto de reforzamiento un gancho entre biología y ciencia social, entre la explicación de la vida biológica y la vida social a través de la psicología, que ha sido siempre el gran error de todas las psicologías. Suponer que el individuo psicológico es el puente entre la biología y la sociedad.
Eso es mentira. Ese es otro error. No somos nosotros los que construimos la sociedad, ¿no? La sociedad nos construye a nosotros. Okay. Ahí hay una cosa alrevesada. Okay. No es el ser biológico de especie, el Homo sapiens biológico, el que tiene una inteligencia particular que le permite asociarse con otros para construir la sociedad, que eso es la tesis que proviene desde Aristóteles, en la política de Aristóteles, y en la República de Platón, y que es el fundamento de todas las teorías del Estado. De todas las teorías del Estado a partir de la Revolución Inglesa y de la Revolución Francesa. Es decir, el contrato social. Los individuos hacen un contrato. Los individuos se ponen de acuerdo y la sociedad es el resultado del contrato de los individuos. O sea que los individuos existen antes que la sociedad. Okay. Eso lógicamente es una estupidez. Okay. Es decir, que las células existen antes del organismo. Okay. La célula puede ser el organismo, pero las células de un organismo no existen antes de él. ¿Sí? Sí, la célula puede ser un organismo simple, pero nadie puede hablar de la sociedad de un solo individuo, no tiene ningún sentido. Entonces, ese viejo sueño y que tú lo lees todos los días, todo lo que hablan ahora biología evolutiva y psicología evolutiva, y todas esas tonterías, estamos llenas de ellas, y de modelos económicos, econométricos, y de las leyes de maximización, y los genes egoístas y los genes altruistas, todas esas estupideces provienen del hecho de que quieren encontrar un puente entre la evolución de los animales no humanos y la formación social. Y eso quiere decir que de repente hay una entidad biológica privilegiada por su cerebro, porque habla. El Adán del Génesis es el Adán del Génesis, que se asocia unos con otros y forman la sociedad. Y para eso Skinner encontró la selección por consecuencias, que es el reforzador. Dice, el reforzador no es que aumente la frecuencia, sino que el reforzador selecciona la conducta. Ojo. Eso lo dice a partir de los años 60. Antes no lo decía. Eso no tiene nada que ver con la teoría del reflejo y el concepto de clase. ¿No? Eso se lo sacó de la manga. Se lo sacó de la manga. Ahora el reforzador no es lo que refuerza, sino el reforzador es lo que selecciona. ¿No? Y entonces tienes selección natural, selección por consecuencias y selecciones, y la selección del más apto socialmente, la meritocracia, que es el maltusianismo que impera. Y ya tienes ahí la psicología, la conducta no puede evolucionar por una razón muy sencilla, que la conducta es una relación, no es una entidad. No tiene sentido predicar un proceso evolutivo de una relación. Y el concepto de evolución misma en biología es muy cuestionable. Yo creo que no tiene sentido, porque hablar de evolución es hablar de progreso hacia algo. Okay. Es pensar en una finalidad, y está hecha la evolución a imagen y semejanza del hombre como punto final de la evolución. De hecho, la teoría de la evolución no es una teoría y además no explica nada. Una teoría del cambio biológico, cambio biológico, tendría que ser una teoría de la transformación, no de la evolución. Una teoría de las mutaciones. Las mutaciones son transformaciones, no son evoluciones. Y tú no puedes explicar las distintas especies por evolución. Solo las puedes explicar por mutación. Por transformación, ni siquiera mutación, porque mutación es cambiar de forma. La transformación es modificar todo, no solo la forma. Entonces, yo ya desde la época de teoría de la conducta en el 85 decía que no hay filogenia de la conducta, hay conducta en la filogenia.
y que las formas en que se dan los fenómenos conductuales en la filogenia son asimétricos, no corresponden a las estructuras jerárquicas, si se quiere, establecidas por las taxonomías biológicas, ¿no? Bueno, la taxonomía, una taxonomía es un sistema categorial de clasificación en términos funcionales de la realidad. O sea, la diferencia entre una taxonomía científica y una taxonomía no científica es que las taxonomías científicas son funcionales, no son formales, no son taxonomías formales, ¿no? Y una taxonomía lo único que hace es tratar de identificar lo que tú llamarías sistemas generales de relaciones entre las cosas transversalmente a las cosas. Claramente que en una misma cosa se pueden dar distintos sistemas de relaciones, no están identificados con la cosa, ¿no? A partir de esas relaciones lo que tratas de ver es si puedes ir encontrando, si te puedes ir encontrando los fenómenos de lo cotidiano dentro de esos sistemas transversales. Pero no por cómo se llaman, sino que es, mira esto tiene que ver cuando la gente habla de eso. Pero también tiene que ver cuando la gente habla de esta otra cosa. O sea, no es una categoría que corresponda a una cosa o a otra. Todas las cosas entran ahí o pueden no entrar ahí. De tal manera que lo primero que hace un sistema taxonómico, que es como empiezan todas las teorías empiezan por una taxonomía. La física empezó por hablar de los estados de la materia, que son formas de transformación de la energía en materia. Luego fue agregando formas, agregó el plasma después, a los tres, ¿no? Y luego ahora tienen por ahí un par más de estados, creo que no todos están de acuerdo si son o no son, porque muchos son especulaciones derivadas de cálculos astrofísicos y cosas de ese tipo. Incluso el plasma todavía no están muy claros cómo funciona, porque la propia física, a través de la teoría del átomo, al crear el concepto de átomo, permite que la química cree una taxonomía a través de los átomos, el peso atómico. Entonces ahora, al margen del tacto, de la apariencia, si lo encuentras, si van puros o no van puros, tú vas clasificando los elementos químicos, pero los clasificas en términos de sus propiedades funcionales. O sea, el peso atómico te da una propiedad funcional directa, no es una propiedad formal. Y de hecho puedes asumir que existen otros elementos por los huecos de la forma sistemática en que lo analizas. La biología también creó su taxonomía, también ha cambiado. Es decir, ahora la gran taxonomía de la biología son 5 reinos. Los virus no saben dónde ponerlos todavía. Creen que los virus son básicamente vestigios de las bacterias. Son vestigios bacteriales que no son en realidad entidades previas, como muchos son vestigios bacteriales. Al margen de lo que crean, pues tienes a los procariotas, que antes nadie los mencionaba. Tienes ahora dentro de los eucariotas, que son otros 4 reinos. Tienes a los protistas, que antes les llamábamos protozoarios. Son los protistas, que incluyen muchas cosas. Tienes a los musgos, líquenes y hongos, que es otro reino completamente distinto. Tienes a las plantas y luego tienes a los animales. El último reino en aparecer en la Tierra fueron las plantas. Es el más reciente. Ok. Cosa que la teoría de la evolución tampoco es. Ni existen las plantas para ellos. Es una teoría de los vertebrados la que tienen. No es de la evolución, es de los vertebrados, ¿no?
las plantas son las más recientes. La gente cree que las algas y todo eso son plantas, no, son líquenes, son musgos, son otro reino. En el mar no hay plantas. Y la vida se originó en el mar. Ok. Entonces, estas taxonomías van cambiando, van ajustándose a lo que vas averiguando. Es decir, una taxonomía no es un instrumento rígido. Es decir, la teoría siempre es tu primer instrumento de contacto con las cosas y tiene que irse moldeando y ajustando a las cosas. El mejor ejemplo es la taxonomía del 85 y la taxonomía del 18. No se parecen ya en nada. Tienen el mismo aire de familia, pero ya no se parecen. Okay. De hecho, desde la lógica de su funcionalidad ya no tienen nada que ver. Los contactos funcionales de que hablan el 18 son 5, claro, porque están basados en los 5 otros, pero ya no tienen nada que ver con las funciones estímulo-respuesta elaboradas a partir de la lógica kantoriana. Ya se fueron los estímulos, ya se fueron las respuestas, ya se fueron muchas cosas. Y los criterios son totalmente distintos, ya no se piensa de la complejidad en el mismo sentido, ya no se piensa en la progresión funcional del mismo sentido, ya no se piensa en los requerimientos del mismo sentido, ya no se piensa en que no pueden coexistir dos funciones simultáneamente, dos contactos simultáneamente en un campo. Todo eso cambió. Es decir, y vas cambiando porque lo vas viendo. Porque una taxonomía te hace hacer preparaciones experimentales distintas a lo que había antes. Y después las dificultades que tienes para estudiar y lo que vas encontrando te hace ver que tienes que irla cambiando y adaptando y ver de otra manera las cosas. Entonces, la taxonomía de teoría de la conducta es una taxonomía de transición. O sea, es una taxonomía de transición que trata de superar esa taxonomía de dos procesos de la teoría operante, respondientes y operantes, que es una taxonomía de tipo operacional, básicamente, y de que en muchas otras teorías ni siquiera existen esas taxonomías. Ni siquiera se habla de grandes clases de procesos, se siguen usando los términos tradicionales, memorias, distintos tipos de memorias, distintos tipos de organizaciones de conceptos que permiten clasificar, o esquemas perceptuales, en fin, todas esas cosas que ya sabemos que los cognitivistas tienen una gran imaginación, ¿no? Les gusta jugar al diseño de computadoras no existentes. Pero bueno, pero esa es la función de la taxonomía. Y ahora la taxonomía no debe quedar ahí, lo que debe quedar es en proporcionarte los instrumentos para guiar la investigación y para ir generando descripciones de distintos tipos de campos, que es lo que estudia cada una de las categorías. Okay. Entonces poder empezar ya a hablar de características funcionales de distintos campos, de las condiciones bajo las que ocurren, etcétera, como las otras ciencias hacen. Okay. Pero claro, nosotros estamos en el principio. No funcionaba bien. No funcionaba bien. Y no funcionaba bien al hacer investigación, no funcionaba bien. Y si algo no funciona bien, pues lo haces a un lado, es un instrumento. Es como si tienes una cámara para sacar fotos y las fotos te salen borrosas. No es culpa de lo que fotografías, es culpa de tu cámara. Entonces, busca una cámara que se ajuste a las condiciones. Eso es todo. Okay. Lo psicológico no es elusivo porque sea algo etéreo. Es elusivo porque las teorías con las cuales se enfoca son un desorden, son una confusión, es por eso. Sí, no es que lo psicológico sea complejo en sí mismo, hay que distinguir complejidad de confusión.
Lo que los psicólogos estudian son confusiones, no complejidades. Y de la confusión solo puede salir confusión, no puede salir otra cosa. Okay. Okay. Esa es la historia de la psicología, la historia de la confusión. Está el análisis contingencial y María Lourdes Campuzano comenta que es suficiente para cualquier caso y que lo más importante es partir de lo teórico. Sin embargo, digamos que lo que la gente común piensa es esta parte de que es necesaria dicha tecnología. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, de hecho yo ya no me considero ni siquiera interconductista, yo hablo de teoría de la psicología y se acabó. Yo creo que la psicología es una, no tienes que estar poniendo apellidos. Se acabó, ¿no? La ciencia y la tecnología son dos modos de conocimiento distintos, independientes uno del otro. De hecho, la tecnología históricamente precede a la ciencia. No surge de la ciencia, la precede. De hecho, la ciencia se desarrolla normalmente cuando hay innovaciones tecnológicas, no al revés. No al revés. Es cuestión de verlo con mucho cuidadito y sale fácilmente. Lo cual no quiere decir que a partir del conocimiento psicológico no se puedan desarrollar tecnologías. Sí, pero esa no es la función de la ciencia. La función de la ciencia es comprender, es entender y explicar. Eso es todo. Eso es todo. Es lo único que hace la ciencia. Es ir más allá de la experiencia particular y entender todo aquello que comparten los particulares y que los hace, en algún sentido, parecidos. Eso es todo. La ciencia no pretende ninguna otra cosa. Skinner dijo, siguiendo a Watson, pero sin citar a Watson, que los objetivos de una ciencia de la conducta eran la predicción y el control. Eso es una mafufada. La predicción y el control no son objetivos de ninguna ciencia. Ninguna ciencia. Ninguna ciencia pretende eso. El control es un término un poco fuerte y duro. Los físicos, ¿qué controlan? No controlan nada. Los biólogos, ¿qué controlan? No controlan nada. ¿Qué es lo que vas a controlar? ¿Vas a controlar las partículas? El problema de los psicólogos es que como creen, como toman los fenómenos psicológicos a partir del lenguaje ordinario, creen que las cosas que ven en las teorías están en la realidad. Los psicólogos operantes creen que hay reforzadores en la realidad y que hay conductas operantes y que hay respondientes y que hay estímulos discriminativos. Eso es una tontería. Eso es una confusión tremenda. Es como si un físico dijera que cuando se sienta en una silla se sienta en un conjunto de partículas elementales. O que un biólogo dijera que se come un conjunto de aminoácidos y de carbohidratos cuando se está echando un pato a la pera, ¿no? Ninguno dice eso. Un pato a la pera, además te pide que lo hagas con este vino especial y que sea un pato de estas características. No le importan los carbohidratos de los aminoácidos. Ese es otro problema. Y un químico no se echa una torta de distintas moléculas, ¿no? De combinaciones moleculares, ¿no? Se echa una torta de lomo, de carnitas, o de puche, o de lo que sea, ¿no? Entonces, todas las ciencias tienen claridad absoluta de que el mundo de la ciencia no corresponde al mundo ordinario, que no puedes usar el lenguaje de la ciencia para tratar al mundo ordinario, ojo. Que la vida en el mundo ordinario tiene su propia lógica distinta de la ciencia. Que de hecho cuando entras al laboratorio y a donde llevas a cabo tu investigación, te desconectas del mundo ordinario.
Y cuando sales al mundo ordinario te desconectas de la ciencia. El que mete al mundo ordinario en el laboratorio y el que mete al laboratorio en el mundo ordinario ya cometió un grave estropicio. Los psicólogos somos especialistas. Desde Freud andaba viendo complejos y mecanismos de proyección y todo. Claro, fue el primer semiólogo, fue un semiólogo del comportamiento, ¿no? Interpretó los significados profundos del comportamiento aparente de las gentes. Yo creo que los semiólogos están muy agradecidos con Freud, porque Freud no fue un psicólogo, fue un semiólogo raro, ¿no? Pero bueno, la psicología no es una profesión, no es una disciplina aplicada. Las disciplinas aplicadas son las interdisciplinas. Las interdisciplinas son la medicina, la pedagogía, la administración, muy variadas ingenierías, la veterinaria, el químico farmacobiólogo. Esos son interdisciplinas. Las multidisciplinas son campos de confluencia de dos ciencias para estudiar el problema de uno con la metodología de otro que le puede ayudar. Eso es todo. Pero el objeto teórico es de una ciencia y la metodología es el ayuda de la otra. Un ejemplo muy claro es la bioquímica. El problema que estudias es un proceso de fisiología, pero lo estudias utilizando metodología de la química. Okay. No es una ciencia nueva, no. La bioquímica es una multidisciplina, es biología. La bioquímica es biología. ¿Sí? Sería muy distinto a lo que estudiaras lo que se llamaría quimiobiología. La quimiobiología, los problemas serían de la química y la biología le permitiría, por ejemplo, mantener vivos cierto tipo de células, etcétera, para estudiar, por ejemplo, cómo los componentes orgánicos se transforman desde el punto de vista químico. Pero los químicos no están para eso todavía, no se les ocurre hacer eso. Bueno, pero se podría voltear la relación multidisciplinaria. En la interdisciplina lo que hay son problemas sociales. Y los problemas psicológicos no son problemas, no existe tal cosa como no es. Lo que hay son problemas de las personas, hay problemas personales. Pero eso no, los problemas personales, pues si quieren hacer una profesión que le llaman personología, entonces, pero no es psicología. La personología o la interpersonología. Pero porque todos los problemas y eso es lo que sostengo ya desde hace un tiempo, todos los problemas psicológicos, los llamados problemas psicológicos, que son problemas personales e interpersonales, son en el fondo problemas morales. Tienes esta dimensión, son problemas morales. Son problemas de falta de congruencia de la persona con respecto a sus propios criterios o a los criterios del grupo con el cual vive. Eso es lo que explica todo. Sí, lo que mencionaba, macro, micro, todo. El análisis contingencial, ¿no? Pero el análisis contingencial no lo planteaba como problema moral. De hecho, el análisis microcontingencial, todo eso ya lo dejé un poquito de lado también. Es decir, los problemas morales se manifiestan como sentimientos morales, no son juicios, son sentimientos. Es sentirte bien o sentirte mal, o no sentir nada cuando eres amoral, que no sientes nada. El torturador es una moral. La gente está sufriendo y no siente nada. El que tiene que torturar porque le pagan y si no, a la forma tan asuesa, siente feo al torturar a otro, es un inmoral. Siente mal. Y el que es moral dice: yo me niego a torturar, si quieres mátame, pero yo no torturo. Son las tres opciones. Eso te ejemplifica más o menos los tipos de sentimientos morales. Después del sentimiento puede venir el juicio, que es la justificación. Pero lo que es moral es el sentimiento, no el juicio. El juicio es una forma de justificar frente al grupo los criterios de por qué lo hiciste, lo dejaste de hacer, o te sientes bien o te sientes mal. Y el sentimiento moral es un problema de cada individuo, no es un problema social. Es decir, refleja
los criterios jurídicos, los criterios prácticos, las costumbres, los códigos éticos de las sociedades, pero no hay moral colectiva. La moral es individual, es de cada quien. Refleja al colectivo, pero cada quien lo tiene a su manera. Entonces, en una misma familia, 5 hermanos que han convivido con los mismos padres pueden tener criterios morales diferentes. No tiene nada de particular, no es algo que se troque como un gen, no hay genes, no hay genotipo de la moral. Para adelantarme ya de una vez, porque pronto va a salir alguna cosa así. El genotipo de la culpa y el genotipo. De hecho, los sentimientos morales forman parte de las relaciones culturales. Hay sociedades en donde la vergüenza y la culpa no existen, no se manifiestan. Okay. Porque eso es un sentimiento moral. Sentirte culpable, eso es judeocristiano, igual que la vergüenza. En el Amazonas o en las islas del sur, la gente por eso se quedó Gauguin ahí a pintar, porque no había ni culpa ni vergüenza. Claro, los europeos decían que esa gente eran paganos y perversos y promiscuos y todo eso, lo juzgaban con sus criterios, pero no. Entonces, la psicología no es una profesión. De hecho, no hay psicología aplicada, no tiene sentido hablar de psicología aplicada, porque una psicología aplicada implica que se aplica a alguna psicología. ¿Qué psicología aplicas? ¿Cuál psicología aplicas? Si no existe la psicología. Le llaman psicología aplicada a la justificación pseudoteórica de las propias prácticas que se llevan a cabo. Hay psicología aplicable, pero no se aplica directamente de la teoría científica al campo concreto, al regreso nuevamente al mundo ordinario, sino tienes que adaptar el conocimiento a los requerimientos y las condiciones del mundo ordinario. El ejemplo que pongo en el libro es cuando la psicología puede aportar algo interdisciplinariamente a la educación, lo hace en términos de adaptar el conocimiento científico, ¿sí? El conocimiento científico para tratar problemas de la dimensión individual de la educación que están centradas en lo que dentro del campo de la educación se llama inteligencia, aprendizaje, enseñanza, ese tipo de cosas. Entonces, inteligencia y aprendizaje son cosas que tú debes decir, yo cómo lo trato esto desde la teoría. Ahora, no es inventar un concepto a partir de inteligencia y aprendizaje, sino es cómo interpretas funcionalmente aprendizaje e inteligencia desde la teoría. Y creas un lenguaje conceptual que te permite hacer ese tránsito. El análisis de competencias funcionales, por ejemplo. Es ese lenguaje de interfaz entre la teoría científica y la teoría del campo interdisciplinario. Pero no hay psicólogos educativos, eso es un absurdo, porque eso además, la psicología tiene problemas de límites con todo el mundo, ¿no? Porque partimos todavía de esa concepción de todas las psicologías, no solo de la operante, de que como lo psicológico tiene que ver con el individuo, como mente o como conducta, y en todos los problemas sociales hay individuos, no, la psicología tiene que ver con todos los problemas sociales y poder resolverlos. Esa es la lógica. Mira, de hecho no tenemos nada que hacer. A mí me da una pena ver que hay un terremoto y ver a psicólogos ahí del desastre. ¿Qué carajo? Lo que necesita la gente en un terremoto, coño, es que le pongan casa, asistencia sanitaria, que le den de comer y tal. No a un psicólogo diciéndole tienes que aceptarlo, el duelo, llora. Además, para eso necesitas entrenar 5 años a una persona en la universidad. No, la psicología no tiene nada que ver con eso. La psicología puede, obviamente, en el campo interdisciplinario, colaborar desarrollando tecnologías, pero ya son a petición del campo
interdisciplinario. No es algo que se derive de la psicología, Ok. sino que es requerido por, y a ver si puedes hacerlo. Ese es otro. Pero tú no llegas diciendo, no, yo tengo la solución. No hay solución. Otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos la impresión de que esta aversión a la psicología científica, particularmente pues a estas corrientes que le llaman el conductismo, ¿no? Se están yendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? La gente como que ya se está abriendo un poquito más a la ciencia dentro de la psicología. En gran medida creemos que esto se debe al trabajo de muchos psicólogos, particularmente vemos, por ejemplo, a Stephen Hayes y todo, la ACBS, gente que está muy organizada, ¿no? Y naturalmente esto tendrá un precio, incluso en una entrevista con Luciano, ella menciona que es un mal necesario, ¿no? ¿Qué opina usted de los esfuerzos que se están desarrollando actualmente, para sumar esfuerzos y hacer más puentes, menos quebrantarse, que hacer más continentes, menos islas, así lo plantean algunos autores, ¿no? ¿Qué opinas de estos esfuerzos? ¿De cuáles en concreto? A ver, Bueno, por ejemplo, ACBS es uno de los más, pudieras decirse que como que ha tenido más éxito, gente más se ha involucrado por estas maneras de terapias, ¿no? Todo lo de la tercera ola, ¿no? Usted ha propuesto también, ¿no? Que haya un poco más de apertura y llegar a un consenso, ¿no? Pero en general, ¿usted qué opina de estos esfuerzos por unir? son sociedades corporativas. Son parte del sistema. Es decir, yo lo primero que me preguntaría es, ¿necesitamos psicólogos? La respuesta te la puedo decir ya desde ahorita, ¿no? O sea, por eso a mí la gente no me pregunta. Pero no, yo no creo que necesitemos psicólogos. Yo no creo que los psicólogos estén haciendo nada que sea útil, ni sirva para nada. Okay. Porque en primer lugar no saben qué es lo que están haciendo. No saben por qué lo están haciendo. Es decir, muchas veces, en el mejor de los casos, es sentido común disfrazado de una fraseología pseudotécnica. Pero muchas de las veces van en contra del sentido común, incluso, lo cual es terrible. Sí. Puedo entender. En las prácticas de la vida ordinaria no puedes ir contra el sentido común. Hay una mala interpretación. Dice que la ciencia demuestra que el sentido común es incorrecto. No, la ciencia nunca ha demostrado que el sentido común sea incorrecto. La ciencia, lo que pasa es que es una forma de conocimiento distinta del sentido común. Pues la ciencia nunca ha demostrado que el sentido común sea incorrecto. El día que lo demuestre, quiere decir que la gente que está haciendo ciencia no entiende qué es hacer ciencia. Ninguna teoría científica, ninguna, ese es un criterio que se usa siempre, puede ser contraintuitiva. Ajá. Sí, sí. Ninguna. Que en el momento que es contraintuitiva dices, a este ya se le botó la canica. ¿Por qué? Porque en última instancia toda la ciencia, como el arte, como la tecnología, etcétera, todos descansan sobre las prácticas del lenguaje ordinario. Todos. No pueden ir en contra de las prácticas del lenguaje ordinario, porque son un subcampo construido a partir de dichas prácticas. Entonces, en el caso de los psicólogos, es decir, todo lo que yo llamo psicólogos profesionales, y no se ofendan ustedes, porque yo sé que ustedes viven de eso, pero bueno, esos son problemas de las coyunturas históricas. Es un caso típico de que no hacemos lo que realmente planeamos o decidimos, simplemente hacemos lo que podemos. Y luego creemos que lo planeamos y lo decidimos, pero bueno. Saramago en el libro de Todos los Nombres dice, nosotros no tomamos las decisiones, son las decisiones las que nos toman a nosotros. Y es un análisis funcional correcto. No se necesitan psicólogos profesionales. Lo que se necesitarían
eventualmente serían psicólogos que se dedicaran a la investigación básica, es decir, gente que crea una ciencia, como se citan físicos o químicos, y al margen de las habilidades del mercado, porque ese es el otro problema, es decir, la ciencia se ha vuelto un mercado también. La gente no estudia en términos de los problemas de la disciplina, sino en problemas de la ideología y de lo que se quiere, que ese es otro problema, pero bueno. Pero suponiendo que pudiera haber cierta inmunidad intelectual a las presiones ideológicas sociales, pues serían científicos en psicología, que además, después de lo que yo he venido haciendo, he llegado a la consideración de que lo psicológico es un pedacito muy pequeño. Tuve ¿qué porcentaje de las prácticas del lenguaje ordinario las puedes identificar como psicológicas? Mínimo. Un mínimo. Bueno, ahí está el mundo de la psicología. La mayor parte, es decir, lo psicológico se da dentro de lo biológico y dentro de lo social. Y son porciones o segmentos de lo biológico y lo social, como sistemas de relaciones funcionales entre los individuos que forman parte de las agregaciones, para llamarle de alguna manera. Ya de la biología para abajo ya no hay individuos porque no hay agregaciones. Entonces nosotros somos un pedacito que nos diluimos en dos campos que sí tienen sustancia, que tienen entidades, que son lo social y que son lo biológico. Bueno, de todas maneras, creo que es importante estudiarlo. Creo que se puede justificar como una ciencia. Es una ciencia muy particular. Es la única ciencia sin sustancia, sin entidad. Por eso la gente inventó la mente y luego inventan el cerebro y todo eso. Y después, en la medida en que podemos ir desarrollando conocimiento que tenga algún sentido, y ahí también hay un problema de honestidad intelectual, que no es tampoco una característica que prive mucho. Para la gente lo que le interesa son los reconocimientos, cuánto ganan, el estatus, las jubilaciones, los ingresos, todo eso. No les interesa si lo que están haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Pero lo que tenés que hacer es formar científicos, y esos científicos, entonces, ver cómo orientarse en una etapa de su tarea a lo que llamarías el concurso multidisciplinario o el concurso interdisciplinario. Okay. Pero serían científicos, no serían psicólogos aplicados. Entonces harían la investigación en términos de los requerimientos de otra disciplina como complemento, o de los requerimientos de un campo social de problemas para participar, y ahí es donde obviamente podrías desarrollar algo que pudiera parecerse a lo que pomposamente se llaman tecnologías, que es otro de esos nombres muy impresionantes que yo no creo que existan en psicología, ¿no? Las únicas tecnologías que existen son las tecnologías computacionales y las electrónicas y de otro tipo, ¿no? Pero eso es todo. Y tendrían que ser pocos. Lo importante es que la gente sea bien formada. Ahora, en este país, yo no lo sé, pero siendo conservador, gente egresada de psicología, titulada o no, no importa. No importa de qué escuela tampoco, ¿no? De los 200 o 300 escuelas, que ya no sé cuántas hay. Calculo que debe haber por lo menos 200,000 individuos con patente de psicólogo. Divide 100 millones de habitantes entre 200,000. 100 millones son 8 ceros, ¿no? ¿Sí? 200,000 son 5 ceros. Entonces nos quedamos solo con 3 ceros. Si tenemos 2 psicólogos por cada 1,000,
quiere decir que tenemos un psicólogo por cada 500 habitantes en este país. ¿Para qué? ¿Qué aconsejo? Hace poco me escribió una sobrina que no conozco por correo electrónico que quería estudiar psicología, que le recomendaba, que estaba interesada en la conducta de los animales y todo eso. Pues, le dije, pues estudia zoología, estudia biología, no estudia psicología, es una mala cosa la psicología. En general no vas a aprender nada en nuestras escuelas sobre eso. Ya no me contestó, yo creo que se molestó. Este tío está loco, es un neuras. Entonces, yo en general es muy difícil aconsejar a la gente pues, que reconozca a veces el sinsentido de lo que hace. En general la reacción que tienes es muy negativa. O la gente hace como que no entiende. Okay. Se hace la loca, que se dice normalmente. ¿Sí? Yo lo único que le puedo recomendar a la gente es que trate de ser honesta. Okay. Yo creo que el estudiante universitario en general debería tener una cultura que no tiene. Es parte del problema. El estudiante de psicología no tiene cultura psicológica, para empezar. O sea, si tú les preguntas sobre la historia de la psicología y los grandes pensadores, lo que ellos no tienen ni idea de nada, no saben absolutamente nada, ni les interesa averiguarlo. Y no me refiero a leer un librito de historia de la psicología, sino leer los textos originales de la gente. No es un problema de los psicólogos. Yo creo que a los estudiantes de física, si le preguntas a alguno si ha leído a Newton directamente, te va a decir que no. Que deberían leerlo. Yo creo que deberían leerlo, pero bueno, o a Galileo, yo creo que deberían leerlo. Entonces, hay un problema de cultura de la propia disciplina, de la cultura lo que llamaría la intradisciplinaria. Pero aparte, hay una incultura general. No solo de los estudiantes, en el caso de los psicólogos es un caso alarmante. Tú vas a las reuniones de ABA en Estados Unidos, es el único que te saben hablar de conducta operante, o de autismo, o de modificación. No saben hablar de otra cosa. No saben de política, no saben de geografía, no saben de historia, no saben de arte, no saben de nada, no saben nada de nada. De hecho, en las listas que yo participo en una lista de ABA de historia, hay gente que pregunta si saben dónde se puede conseguir el libro de Keller y Schoenfeld, como si Keller y Schoenfeld fuera algo así como un libro de la Cábala, que estuviera perdido y que lo fueran custodiando los templarios o alguna cosa, ¿no? Y que por primera vez oyeron hablar de Keller y Schoenfeld. Es más, no han leído, es que el otro día, no es broma, son gente que publica, gente distinguida. Uno preguntaba que dónde podía conseguir, porque había averiguado que Skinner había escrito un libro sobre qué es la conducta psicótica. Pues si ese señor se hubiera comprado el Cumulative Record, que es uno de los libros de Skinner, está publicado desde el año 67, ahí está el artículo. Si no han leído ni siquiera los libros de Skinner, tú pregúntales quién ha leído Verbal Behavior, muy pocos. La conducta de los organismos, mucho menos. ¿Y quién ha leído Schedules of Reinforcement? Nadie. Nadie. Todo el mundo habla, pero nadie lo ha leído. Nadie se ha dado cuenta, por ejemplo, que Herstein utiliza el concepto de reforzamiento de Hull y no el de Skinner. Ni Herstein se dio cuenta. Porque no había leído a Hull. Es que es terrible, ¿eh? La ignorancia es terrible, no solo en nuestros estudiantes.
en la élite americana especialmente. Todo lo que habría, leer a Marx, y no solo leer a Marx, leer a muchos otros. Leer a los enciclopedistas franceses, leer a los grandes empiristas ingleses, leer a Aristóteles, leer a Platón. Es decir, lo que necesita la gente es leer y enterarse de muchas cosas, leer novela, es lo que les digo a los estudiantes, leer el periódico, chingados. Leer el periódico, por lo menos. No leen el periódico. Les preguntas de algún personaje, no saben quién es, un personaje de la vida pública. Entonces, ¿cómo puedes suponer que la gente con un nivel de ignorancia oceánica, diríamos yo, para usar una paráfrasis de Henry Miller cuando se refería al sexo femenino, una ignorancia oceánica como tiene en la mal llamada ciclo de la información y ciclo del conocimiento. No sé de dónde lo sacaron, pero ¿cómo crees tú que esa gente puede tener el menor elemento crítico para darse cuenta que lo que está haciendo es basura? Ese es el problema. Es que para ser honesto hay que estar informado. Hay que estar informado. La gente no sabe en dónde está, ni qué está haciendo, ni por qué lo está haciendo. Y psicología es especialmente grave porque además en otras disciplinas están más o menos estructuradas y tienen, vamos a decir que tienen una base sólida, histórica. Pero la psicología no es nada, es terreno pantanoso, ¿no? Es terreno pantanoso. Lo más sólido es lodo, ¿no? Lo más sólido es lodo, ¿no? Entonces, claro, si lees a Marx, pues tienes que leer no solo a Marx, tienes que leer cuando lees a Marx, tienes que leer a Adam Smith, a Ricardo, tienes que enterarte de qué es la economía, tienes que leer a Bentham y a Mill y leer el utilitarismo. Entonces establece relaciones entre el darwinismo y todas las teorías de la selección natural y Malthus y el liberalismo, y empiezas a ver cosas, empiezas a ver que cuando alguien te dice algo como la gran cosa, lo que te están resucitando es una momia del siglo XVI que ellos no lo saben. Que no lo saben, además, que eso es lo peor de todo. Que no lo saben. Entonces, hay falta de cultura. La gente no lee literatura, les hablas de algo. Les hablas de pintura, de escultura. La gente no viaja. Y cuando viaja no sabe viajar, que es lo peor de todo. La gente no tiene curiosidad por conocer otras culturas de otras maneras. Está todo el día en la computadora, con las tabletitas, con el iPad, con el smartphone, no sé. Y vive en un mundo de basura electrónica. De basura electrónica, porque, claro, en Internet puedes encontrar cosas importantes, pero tienes que saber qué quieres encontrar y buscarlas. No te las encuentras. Eso de que entras a Internet y te informas, mentira. Llegas a Internet y pierdes el tiempo como un loco y ves basura y basura y basura. Facebook, ya no hablemos de Facebook, Twitter y todo eso. Pero bueno, no, realmente el nivel es muy, muy bajo. Tú lo ves a nuestros sectores que tenemos. Si esos son sectores, yo soy papa de Roma. Bueno, es que si no tomas como referencia a lo que los individuos hacen y dicen, pues no es psicología tampoco. Lo psicológico es lo individual. Es decir, si lo que quería decir Watson es que la psicología mentalista iba a desaparecer, bueno, supongo que no estoy muy seguro que vaya a desaparecer. Pero yo no creo en la conductología ni en la praxeología. Todas estas cosas que proponen
los psicólogos conductistas y sus variantes. No se trata de crear una secta, ¿no? Lo que se trata es de recuperar a la psicología como una disciplina científica. Puede tomar muchos años y a lo mejor se acaba el mundo antes de que lo logremos. Yo no sé, al paso que vamos es más fácil ser escéptico que esperanzado, pero la química se convirtió en ciencia hasta el siglo XIX. Sin embargo, los alquimistas la hacían. Eran grandes tecnólogos. Eran grandes tecnólogos. Aquí no tenemos grandes tecnólogos en psicología. Y hasta que Mendeleev y dice que lo hizo en un sueño, que se le ocurrió lo del peso atómico, porque se le ocurre el peso atómico tenía que haber teoría atómica. Esa la hizo la física. Le dio estructura de ciencia a la química, junto con Lavoisier, que descubrió que el flogisto era realmente el oxígeno, que permitía la combustión. Entonces, esos dos factores son del siglo XIX. La biología es una ciencia a partir del siglo XX. Es un invento de las universidades, la biología. Antes había zoólogos, botánicos, naturalistas, médicos, muchos que hacían medicina, morfología y fisiología, pero como médicos. La microbiología es muy, muy reciente, aparece con el microscopio. La tecnología es la que ayuda a que haya ciencia. Antes no. Es decir, se imaginaban que había cosas, pero no. Pero era eso, imaginación. Y la biología se consolida como una ciencia unificada en el siglo XX y a finales del siglo XX, que incluyen a la ecología como una parte de la biología. La física como ciencia es finales del XIX, principios del XX. Antes había gente que estudiaba electromagnetismo. Esmer se dedicaba al electromagnetismo. Electromagnetismo e hipnosis. Eran buenas combinaciones, ¿no? Gente que se dedicaba a la óptica, gente que se dedicaba a la mecánica, gente que se dedicaba a la cinética. Pero como teoría unificada, es de finales del XIX-XX como una disciplina, la física. Entonces, cuando la gente te habla de la historia de la ciencia, la historia del carajo, la ciencia es del siglo XIX-XX y ahora se interpreta todo lo que pasó como si ya estuvieran haciendo esa ciencia. No es cierto. No es cierto. Hacían cosas parecidas y se mezclaban. Había mezcla de arte, ciencia y tecnología, todo bajo una misma cosa. La magia, por ejemplo, de los artistas y la química, tenía que ver con religión, con tecnología y con ciencia, con las tres cosas a la vez. No estaba separado los distintos modos de conocimiento como los tenemos ahora compartimentalizados, no estaban así. Entonces, pues la psicología, los primeros apuntes están en Aristóteles. No es propiamente una psicología, que llamaríamos el fundamento biológico de la psicología, porque no es el individuo en interacción, sino el individuo solo estudia la parte de los sistemas reactivos, para decirlo de alguna manera, en términos kantorianos. El de ánima es el estudio de los sistemas reactivos psicológicos, no biológicos, sino psicológicos. Entonces me falta la otra parte, tampoco tenemos por qué pedírselo. La otra parte está básicamente en la ética, en la razón práctica. Para que veas que la psicología aristotélica, que es separada, está una en los tratados biológicos y otra en la ética. La otra en la ética. Y lo que tomaron los cognitivistas fue la lógica como base. Todo el tomismo está basado
la lógica, en el razonamiento aristotélico. Tenemos más o menos la misma antigüedad que todos, quizás somos un poquito más recientes, pero quizás químicos y físicos fueron un poquito antes que Aristóteles y biólogos. Pero lo que yo veo es que la complejización de la sociedad en la que vivimos hace más difícil ahora que se pueda llegar a un consenso, porque hay intereses de muchos tipos. Hay mucha entropía negativa también. Como se habla de las universidades, de los mismos actores de la psicología, de los estudiantes. Sí, pero las universidades son un desastre, ¿no? Las universidades públicas son lo mejor que tenemos y son un desastre. O sea, yo las defiendo, pero son un desastre. Deberían funcionar de otra manera, deberían ser mucho mejores. Y es de lo que puede salvarse, en casos que ya... Las asociaciones profesionales son corporaciones con intereses, ¿no? Todo el mundo quiere certificar sus profesionales, sus ámbitos y sus territorios de aplicación, establecer las tarifas, quién puede y quién no puede. Son gremios, ¿no? Antes eran, al principio del capitalismo fueron los gremios artesanales, los que conformaron, ahora son los gremios de servicios, ¿no? Okay. Psicólogos, médicos, abogados, ¿sabes? Que es una segunda capa de gremios que ya no tienen que ver directamente con la producción, sino con los servicios, ¿no? Vivimos un capitalismo de servicios, ¿no? Y bueno, pero la psicología a corto o mediano plazo no tiene ningún futuro, obviamente. Okay. Y en eso soy muy claro. Yo escribo lo que escribo para mí y para aquellos que una vez que yo ya lo escribí les parezca interesante y lo quieran usar y se acabó. Yo no trato de convencer a nadie. Ya pasé de aquella época gloriosa que andaba yo con la verdad en la mano, diciéndole a la gente, convirtiéndolos. No hay nada a hacer. Preguntas ya no las acabamos todas, pero seguramente mis colegas querrán hacerle alguna pregunta o por lo menos saludarle. Así que... No tiene calor con tanta barba en Sinaloa. Ya nos acostumbramos. Yo tenía la expectativa de que iba a ser un poquito difícil entrevistarle, ¿no? Porque de hecho ahorita que estábamos viendo la entrevista, ya como que nos animamos a decir que estamos viendo un tercer Emilio Rives, ¿no? Porque nosotros como que estábamos más con la idea todavía de hablar de interconductismo, de un poquito más de teoría de la conducta, apegándonos a textos anteriores, ¿no? A su producción anterior. Creo que, por lo menos para mí, me queda claro que hay que darle una leída más profunda a su texto de 2018 para tratar de tener un poquito más claro de lo que está hablando y también formular algunas preguntas, ¿no? Pero le agradezco mucho el tiempo y disposición que tuvo, repito, y me quedo bien convencido de que no es fácil el entrevistarle. Que leerme, sí. Mande. Vamos a intentar por el lado de leerlo, porque así como que se ha complicado un poco. Sí. Pero, no, hombre, muy agradecidos. Ya a veces me ponían escribir la pregunta, decía, hey, Emilio, ¿cómo escribiste eso? Pero, por ejemplo, ¿por qué no lo hizo de una manera más digerible para todos los psicólogos? Porque yo no lo tenía claro. O sea, escribí el libro para aclararlo. Bueno, queríamos entender aquello primero y ahorita pues ya nos quedamos con más preguntas, pero es de lo que se trata, pienso yo. Muy bien, qué bueno. ¿Qué tal? Doctor Rives, aquí saludando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien acá, con el calorón, pero pues un gusto escucharlo, ¿no? Más que nada, pues yo le agradezco esa sinceridad de decir las cosas sin esperar, digamos, una simpatía, digamos, convenienciera, ¿no? En la audiencia. Yo creo que ese es un compromiso científico importante y pues alguna vez lo invité por ahí a un congreso de CNI, me dijo que no, después entendí por qué, pero pues un gusto volverlo a saludar, ¿no? Muy bien, qué bueno. Con permiso. Enormemente agradecidos por esta oportunidad de platicar con usted y de estarles escuchando por ahí, así que muchísimas gracias. Muy bien, a su disposición. Si quieren en un futuro volver a hacerlo, lo hacemos, ¿no? Claro. Pero le agradezco mucho y lo dejo que cene y que descanse. Bueno, Ok, muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Estén bien, Emilio. ya estaremos en contacto. bye.